Capítulo 10. Segunda parte. Eric entró al camino de tierra con el Honda sin hacer ninguna parada previa. Nada más entrar en aquella carretera harapienta ya se podía divisar la cancela de la propiedad de Rivas a lo lejos. No estaba el Seat Ibiza estacionado junto a ella. La oportunidad que esperaba la tenía frente a él. No sentía nervios, ni miedo, ni nada en ese sentido que hubiese sido lo normal en estos casos. Por el contrario, la adrenalina fluía de una manera indescriptible por todo su organismo. Y la excitación que experimentaba era algo totalmente novedoso para Eric. Ni siquiera el trabajo más complicado y peligroso de cuando era paparazzi se podía comparar a este momento. Una alegría inmensa desde el fondo de su corazón lo embargaba completamente, ya que de alguna manera sentía que hoy era el día de la liberación de aquellos muchachos. Estaba seguro porque algo dentro de sí se lo confirmaba. Aparcó el coche en el mismo sitio exacto de la vez anterior. No se veía a nadie por los alrededores. Así que apresuró su marcha hasta llegar a la cerca que rodeaba aquel perímetro de tierras. Tuvo que decidir rápido por dónde entraría. Lo hizo dirigiéndose a un claro de la vegetación arbórea que cubría aquella valla y lo hizo como no, con su fiel compañera colgada al cuello, su cámara reflex, sus miradas indiscretas. Recordó un lugar por donde podría introducir su cuerpo y era más discreto que hacerlo saltando sencillamente la cancela de entrada. Así lo hizo, en tan solo unos segundos había cometido su primer delito grave en toda su existencia. Estaba allanando la propiedad de un ciudadano español. No sintió en absoluto ninguna culpabilidad por lo que estaba haciendo, así que lo primero que hizo es tener cuidado de no dejar huellas de sus zapatillas en el arado de la tierra. Había entrado por la parte de siembra y en los surcos que se dejaba ver entre las lechugas en un caso, y los tomates en el otro, era fácil dejar una prueba evidente de su presencia, y aunque estaba seguro de la implicación de ese hombre en esta trama, tenía que tener en cuenta que podría estar equivocado, y en ese caso debía tener cuidado de no ir a la cárcel por nada. Eric siempre decidía muy rápidamente y la gente le veía como una persona imprudente. Lo que no sabían es que era precisamente todo lo contrario a eso. Siempre tenía un plan de emergencia por muy clara que se vieran las cosas en un principio. Sabía que cualquier elemento con el que podría no haber contado hiciera acto de presencia en el momento menos adecuado. La ley de Murphy siempre la llevaba presente. Siempre se cuestionaba absolutamente todo y jamás daba nada por hecho, a no ser que hubiera estudiado las consecuencias, valorado el riesgo y aceptándolo sin ningún remordimiento si salía mal finalmente. Era una decisión suya y apechugaba con ello. Se encaminó hacia donde estaba el cobertizo. Era una construcción propia realizada en madera, parecida a esas casas prefabricadas que estaban de moda en estos tiempos. La construcción era algo tosca, pero al mismo tiempo estaba bien hecha. Tendría aproximadamente unos 40 metros cuadrados y era de una estética simple. Un rectángulo con un techo aguardillado que acumulaba una gran cantidad de chatarra en la parte trasera de la caseta. Estaba de forma bastante desordenadas, apiladas unas encima de otras. Más atrás había una piscina vacía de agua, y también se apilaban otros enseres similares y relacionados con el trabajo de Rivas. En esta ocasión, el orden sí hacía acto de presencia. De hecho, sobraba bastante espacio para seguir apilando la chatarra. Se asomó un momento, pero no parecía que hubiera nada extraño en aquel boquete. Se dirigió hacia donde ya había decidido hacerlo, en el camino hasta Taonte. El cobertizo era el lugar más probable para tener un zulo. Miró por entre las ventanas laterales, estaban algo sucias y la visión no era la más apropiada. Aún así, dentro habían estanterías repletas de latas y tiestos que servirían para Dios sabe qué. Rodeó la construcción de madera hasta la siguiente ventana lateral opuesta, y tampoco la poca prolijidad de la misma le daba la visión deseada. Fue a la puerta principal rezando para que no estuviera cerrada con llave. Pero así era. Un candado muy grande le impedía la entrada. Pensó durante un instante. Tenía que romper una ventana si quería acceder a aquel lugar. Eso delataría su presencia, pero no le quedaba otra que hacerlo. Así que, como siempre, decidió rápido. Fue a la parte de atrás a buscar entre toda aquella chatarra algo contundente con que romper el cristal de una de aquellas ventanas. Encontró un trozo de tubo de acero. Sería suficiente. El estruendo que provocaría al romperlo era posible que alertara a algún vecino. Estaban lejos de allí, aún así el sonido de cristales rotos era bastante escandaloso. Lo hizo de un golpe seco. La ventana estalló al instante. Tampoco fue tan alarmante como esperaba. Seguro que nadie por la zona oyó nada. Metió una de sus manos por el hueco del marco, y al intentar auparse, se agarró al sitio donde unas lascas de ese vidrio permanecía enganchada a la madera. El dolor más intenso que había experimentado desde hacía un tiempo invadió su sistema nervioso. Un alarido ahogado por la prudencia más absoluta emanó desde lo más hondo de su ser por el corte. Había sido más profundo del que en principio parecía, y un reguero improvisado de sangre comenzó a salir de aquella herida abierta. Se introdujo por aquel marco y una vez dentro buscó algo con que taponar la salida de sangre. En las estanterías que rodeaba aquel sitio estaban repletas de utensilios, baterías, herramientas,
y toda clase de botes de aceites, pinturas, etc. Se fijó en un cubo en el bajo de una de ellas, en la repisa más inferior concretamente, que estaba lleno de trozos de trapos. Era ideal. Cogió el que estaba más limpio y se lo enrolló inmediatamente en su mano herida. Experimentó un alivio al hacerlo y la sangre dejó de manar de forma tan escandalosa. Examinó cada centímetro de aquel suelo de tierra, y nada. Se quedó cariacontecido por no haber tenido razón esta vez en unas de sus famosas intuiciones. Allí no había nada extraño que denotara la presencia de un refugio oculto. Desistió de seguir. Si no los tenía allí, entonces los tendría en la casa. No podía perder el tiempo. Ahora la ventana estaba reventada y si llegaba Rivas ya no tendría otra oportunidad. Había sangre por todos lados con su ADN, y el plan de no dejar evidencia alguna de su intrusión había quedado abortado de forma prematura. Como siempre hacía, cuando no salía algo planeado apechugaría con las consecuencias. Ahora no perdía nada. Necesitaba entrar a esa casa aunque tuviese que volar la puerta de entrada. O los encontraba, o acabaría detenido por allanamiento de morada. El patrullero de la Guardia Civil con la unidad de la UCO estaba situado a media manzana de la vivienda de Alfonso Domínguez. La hora del asalto no era la más idónea, ya que los lugareños del pueblo correrían hacia la ubicación hacia donde se dirigían las fuerzas de asalto, a visionar como si se tratase de una peli de acción. Un agente uniformado iba apartando a todos los curiosos, indicándoles que retrocedieran al paso de las unidades de UIE. Los agentes pertenecientes a la UCO ataviados con el peto habitual verde, iban inmediatamente detrás con armas en mano aunque con el cañón apuntando al cielo. Una medida de precaución protocolo del cuerpo para situaciones extremas. En unos minutos se posicionaron frente, y a los lados de la puerta. Era un chalet de 2 plantas a pie de calle y tenía un pequeño terreno delante, a modo de porche. La unidad esperó la orden. Villanueva sería la encargada de darla. Resopló y entonces... Eric accedió de una brutal patada a la vivienda de Rivas, abriendo bruscamente la puerta principal de la casa. En el momento que lo hacía, se oyó el motor de un vehículo acercándose a lo lejos, por el camino arenoso. El joven lo oyó de inmediato. En su mente vio de forma automática lo que tenía que hacer. El instinto de protección en estos casos actuaba llevándote a emprender la huida. En el caso de Eric actuaba de manera opuesta. Rápidamente se introdujo en los dominios íntimos de Rivas, y accedió a lo que presumiblemente era el salón. Todo estaba muy limpio y ordenado, salvo porque encima de una mesa de centro, y en la de la televisión, habían sendas bolsas de golosinas abiertas con el plástico rasgado, de haber metido la mano y haberse fracturado por este hecho. Cogió su cámara que llevaba colgada al cuello e hizo unas cuantas fotos de todo en general. La casa de Rivas era de tan solo una altura, así que lo probable es que hubiera algún acceso hacia abajo en una especie de sótano o algo similar. Pero no tenía tiempo de descubrir algo así. Por la ventana vio el coche rojo del hombre de las golosinas. Se disponía a aparcar. Tenía que hacer algo y tenía que hacerlo ya. Si llegaba hasta aquí, antes de encontrar alguna prueba que demostrase la presencia de los niños, estaría acabado. Miró a su alrededor, y aunque no podía ser tan fácil, entre la parte de la entrada y lo que era el salón, había una puerta cerrada. Se dirigió a ella, presionó el picaporte, y ésta se abrió dejando ver un tramo de escalera que bajaba a un sótano. Otra puerta detrás de un pequeño rellano le esperaba, esta vez cerrada a cal y canto. Bajó rápidamente e intentó abrirla, estaba echado el cerrojo. Esta era una más contundente incluso, más gruesa que la de entrada a la vivienda. No iba a ceder de una patada. Observó el entorno de ese pequeño rellano entre la escalera y el portón. Había una pequeña estantería con múltiples botes, una caja de herramientas y algunas otras cosas que no supo reconocer. De pronto una excitación máxima le embargó completamente, cuando descubrió entre aquellas cosas un manojo de llaves. Las cogió y comenzó a probarlas en aquella poderosa puerta. Rivas estaba atravesando la cancela exterior y ya le oía acercarse. La adrenalina casi salía de su cuerpo a chorros. Una de las llaves cedió a la cerradura escuchándose un clic, al completar la vuelta a aquel cerrojo. El portón se abrió. Un sótano con una luz tenue se presentaba frente a él. El suelo se veía húmedo, estaba casi enfangado, y al fondo de aquel sitio infernal, un cuerpo semidesnudo tirado en el suelo y boca abajo, se apostaba justo al lado de un hoyo recién cavado. El cuerpo era de un niño. Accedió a aquel infierno que tenía delante, y la sorpresa fue máxima. En la parte de la izquierda había otro niño atado con una cadena que le rodeaba el cuello a un poste. El chico estaba sentado y pareció no percatarse de su presencia. Llevaba una venda en sus ojos, e iba ataviado con una camiseta color celeste en la que se veía estampada la cara del pájaro loco. Estaba muy sucio y sus cabellos parecían ser claros, aunque no podía estar seguro. Cogió su cámara lanzando unas ráfagas de fotos. No tenía más tiempo, esto sería suficiente para que Villanueva hiciese el resto. Si escapaba ahora y no se demoraba,